Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias esta mañana, porque nos has permitido llegar con bien, Señor. Gracias, Padre, porque podemos comenzar tu día estudiando tu palabra. Padre Santo, queremos esta mañana suplicarte, mi Dios, que bendigas este tiempo de estudio. Por favor, que tú seas con nosotros esta mañana, que me des capacidad y gracia, Señor, para enseñar y a mis hermanos capacidad y gracia para recibir tu palabra, Señor. Te suplico esta mañana que seas glorificado, mi Señor, y que sigas instruyendo nuestras mentes para que nuestra voluntad se siga conformando a la tuya, Señor, que es perfecta, que es buena y que es agradable. Padre, te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de nuestra liturgia. Eh, Vamos a seguir avanzando como pudieron ver en las clases pasadas. Es un tema bastante amplio. Si algunos de ustedes ya adquirieron el libro Cómo debemos de adorar entonces, se darán cuenta que hay muchos temas que cubrir. Y mi intención será que poco a poco podamos irlos cumpliendo. Ahora, por las circunstancias de la iglesia y la nueva forma en la que la iglesia va a empezar a caminar, si el Señor así lo permite, ya teniendo una figura pastoral, teniendo un don del Señor en esta iglesia, hay algunos aspectos que tienen que irse llevando a cabo, hermanos. Y mi intención esta mañana es tratar de cubrir estos tres aspectos que vamos a empezar a ver que se llevan a cabo como iglesia y que a lo mejor no son del todo desconocidos para nosotros. Lo hemos visto cuando algún pastor nos visita, lo hemos visto cuando visitamos alguna de las iglesias que ya tienen pastores y que son importantes, pues son distintivos de el principio regulador en las iglesias reformadas. Así que si el Señor me permite, esta mañana vamos a estar viendo tres aspectos. Vamos a estar viendo el llamado a la adoración o la invocación. Vamos a estar viendo la bendición para el pueblo de Dios o bendición pastoral. Y vamos a ver algunos aspectos de la cena del Señor que también son importantes y que van a ser más visibles cuando nosotros pasemos a la mesa del Señor. Entonces, voy a tratar de cubrir los tres. Ustedes saben que solamente tenemos 30 minutos para nuestra clase. Voy a tratar de ser breve, sin quitar contenido importante para la iglesia. Así que si por alguna razón no puedo cubrir alguno de ellos, tendremos que retomarlo. Y antes de pasar esos tres puntos que quiero cubrir y que se los dejé para que ustedes puedan ir considerándolos en lo que iniciamos el estudio particular de esos tres puntos, quiero recordarles un poco lo que hemos visto. Cuando nosotros nos referimos a liturgia, nos estamos refiriendo al orden de la adoración, orden de la adoración. Así que cuando yo les mando a ustedes el orden del Día del Señor, precisamente nos estamos refiriendo a esto, a la liturgia que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros nos hacemos conocer o nos identificamos como una iglesia bautista reformada. Y una iglesia bautista reformada tiene varios distintivos y uno de ellos, hermanos, es que abrazamos el principio regulador. El principio regulador se puede distinguir del principio normativo. Ahora, no voy a dar una clase de historia en este momento, pero estos dos principios en la época de la Reforma fueron muy importantes. El principio regulador y el principio normativo hacían una distinción principalmente de algunas iglesias. Las iglesias luteranas y anglicanas tenían o abrazaban lo que era el principio normativo. Y el principio normativo nos enseña que durante la adoración a Dios, todo lo que no esté prohibido estrictamente en su palabra es permitido para la adoración de Dios.
Mientras que el principio regulador que nosotros como Iglesia Reformada Bautista abrazamos, nos dice que únicamente lo que está dirigido o enseñado u ordenado por la palabra de Dios es permitido en la adoración de Dios. Ahora, ¿por qué quise poner este ejemplo? Porque quizás pueda haber un mal entendimiento. Las iglesias luteranas y anglicanas no era lo que hoy conocemos de las iglesias que se han desviado de la verdad. Es decir, no deberíamos de abarcar en el principio normativo a iglesias que son desordenadas, hermanos. Las iglesias anglicanas y luteranas de la época de la Reforma tenían una liturgia que mantenía ciertos aspectos de donde ellos se habían desprendido, que es de la Iglesia Católica Romana. Y ellos consideraban que no había un principio particular en las escrituras que les prohibiera adorar al Señor de esa forma. Mientras la iglesia bautista y presbiteriana consideró que no era así, que las escrituras nos enseñan de manera muy amplia que el Señor sí ordena cómo debe de ser adorado. Y a veces es bueno recordar la historia porque entonces pudiéramos pensar que muchas iglesias que hacen cosas muy inadecuadas se encuentran en el principio normativo y ellos pudieran también considerarlo. Pero la forma en la que adoran sí tiene aspectos que la Biblia prohíbe, hermanos. Así que es importante que consideremos esto. Nosotros abrazamos el principio regulador. También es muy importante que consideremos que el principio regulador no es un principio de adoración tradicional y conservadora. Es decir, que una iglesia no abraza este principio tan solo porque tiene un órgano o un piano y tiene bancas y todo es muy silencioso. Eso no es el principio regulador. No estamos hablando de una adoración tradicional y conservadora o histórica. Estamos hablando de una adoración que se conforma a las escrituras solamente, como era uno de los principios de la reforma, solo escritura. Así que es importante que entendamos esto, hermanos, y es importante lo que dice un hermano con respecto a esto. La iglesia es santa, por lo tanto sus asambleas formales también lo son, y por esta razón son gobernadas por Dios de una manera especial y distintiva. Así que, hermanos, incluso nuestra confesión de fe en el capítulo 22, párrafos 1 y 5, habla ampliamente con respecto a cómo la iglesia se debe de dirigir y qué es el principio regulador. Y hemos hablado mucho de las circunstancias. Hemos hablado de que los elementos están explícitamente en las escrituras y las circunstancias no. Pero yo no les había mencionado una parte de la confesión que toca este tema. Anótenlo, por favor. Capítulo 1, párrafo 6, nos habla con respecto a las circunstancias. Y dice algo muy importante. Quiero leerlo rápidamente. Aquí lo traigo. Porque es muy importante que podamos entender con respecto a las circunstancias cuál es la manera en la que nos deberíamos de dirigir. Dice la confesión en el capítulo 1, párrafo 6, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidas en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nuevas revelaciones de espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y escuchen esta parte. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. No tengo tiempo de pasar a este elemento del principio
regulador, voy a regresar en su tiempo. Simplemente sé que a veces hay inquietud de hasta dónde sí son elementos, hasta dónde son circunstancias, cómo tratamos los elementos, cómo tratamos las circunstancias, etcétera, etcétera. Gracias a Dios porque hay hermanos que nos preceden que lo han hecho. ¿Cuál es el peso del principio regulador para nuestra iglesia? Bueno, Mateo 18 nos enseña que el Señor de manera especial, como hoy lo veremos en la predicación, se encuentra en medio de su iglesia. Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, que la iglesia es una institución especial en donde Dios se manifiesta de manera especial en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Estos dos textos nos dejan ver que la iglesia cuando está congregada tiene un carácter santo, tiene un carácter particular y por lo tanto debemos de dirigirnos de manera particular. ¿Cuál es esa particular forma? Bueno, las escrituras nos enseñan cuál es. Así que en base a esto, hermanos, hay tres aspectos que les mencionaba que hoy quiero tocar porque vamos a ir viendo cómo son implementados en nuestra iglesia y aunque no son ajenos del todo, porque algunos ya los hacemos, pero no en su totalidad, porque no teníamos un pastor, ahora empezarán a ser más comunes. Vayan por favor al Salmo 95. Y después tengan listo más adelante el Salmo número 100. Vamos a leer un poquito de esto. Y el punto que esta mañana quiero empezar a tocar para que puedan ver cómo existe un sustento importante en las escrituras es lo que es conocido como la invocación a la adoración de Dios o también conocido como el llamado a la adoración. Miren cómo comienza este salmo. Salmo 95 nos dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ahora, si ustedes dan la vuelta a su página en su Biblia, miren cómo el Salmo 100 comienza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Estos dos salmos, entre muchos otros salmos, nos enseñan algo en particular, que el Señor por medio de su palabra está convocando a su pueblo a adorarle. Aquí hay un principio que nosotros debemos de aprender en los salmos, que era el himnario del pueblo del antiguo pacto, que es Dios quien llama a su pueblo a adorarle o lo convoca a adorarle. De hecho, otro texto más que pueden anotar es Habacuc, capítulo 1, verso 19-22, Isaías 55, 1-3, Salmo 117. Por cuestión del tiempo no puedo ir a todos estos textos, hermanos. Pero lo que quiero darles a percibir al leer algunos de estos es que las escrituras nos enseñan que hay una clara distinción cuando el pueblo de Dios está reunido para adorarle y la vida natural de los creyentes. Es decir, hay una formalidad que nos enseña la santidad de el pueblo de Dios cuando está reunido o la iglesia. Por eso era importante volverles a mencionar qué era el principio regulador, cuál es el peso de este principio, porque cuando nosotros vamos uniendo estos textos y los vemos en su totalidad, nos vamos a dar cuenta que lo que dice el autor de Eclesiastés es muy adecuado en el capítulo 5, verso 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más a oír que a ofrecer sacrificios necios. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios, quien nos está convocando para adorarle cuando la asamblea de Cristo o la iglesia de Cristo se congrega es Dios mismo. Dios mismo nos está llamando a adorarle.
Y es importante que la iglesia tenga esto presente cuando el culto de adoración comienza. ¿Cuáles son los medios bajo los cuales el Señor nos llama a adorarle? Bueno, principalmente, y uno de ellos lo hemos practicado ya por años, alguno de estos medios esporádicamente lo tenemos, es la palabra y la oración. Estos son los medios por el cual el pueblo de Dios es convocado a adorarle. Dice un autor, la adoración cristiana comienza con la proclamación de la palabra, porque Dios debe hablarnos antes de que nosotros le hablemos. Qué importante, hermanos, es entender que cuando hay una convocación del pueblo de Dios a adorarle, es su palabra, por medio de sus ministros, que el Señor está usando para que nosotros estemos atentos a lo que Él tiene que decirnos. Pero el otro medio que como iglesia nosotros ya hemos practicado y que normalmente así lo hacemos hasta que tengamos un pastor es la oración, hermanos. La oración es el segundo medio por el cual el pueblo de Dios es convocado a adorar al Señor. Y dice un autor, la adoración no es algo que nosotros iniciamos, es nuestra respuesta al Dios que nos llama. Es por esto que la convocación o la invocación a adorar a Dios comienza por medio de la lectura de su palabra para invocar al pueblo de Dios y nosotros en respuesta oramos para que el Señor bendiga el tiempo de adoración que tendremos en su presencia. Dice otro autor, cuando la iglesia ora según la Escritura, escucha primero la voz de Dios y luego responde al Señor. Por eso, cuando la adoración comienza, que como iglesia comenzamos alrededor de las 11:05, veremos que las escrituras van a ser proclamadas y nuestro corazón debe de comenzar a entender que nuestro Dios Santísimo, que está en medio de nosotros, nos está llamando a adorarle. Y oramos para rogarle que esa adoración sea según su voluntad y sea agradable a Él, hermanos. Esta es la forma como la iglesia de Dios comienza la adoración. Esta es la forma en la que el pueblo de Dios es llamado a adorarle, el pueblo de Dios responde humillándose en oración y comenzamos nuestra reunión especial de adoración a nuestro Dios Trino. Pero esta reunión, como lo hemos descrito en los otros estudios, es diferente a todas las reuniones, hermanos. Por eso nosotros debemos de ir creciendo en discernimiento y distinguir que es verdad, hay principios que regulan la adoración, pero que no necesariamente aplican para toda nuestra vida. De hecho, ese es uno de los puntos que muchas personas que no comparten este principio regulador normalmente utilizan para decir que no es correcto, porque la vida del creyente en todo momento está en la presencia del Señor. Sí y no, como lo veremos en la predicación. Eso es un error de aplicación de las Escrituras. Hay textos que nos dejan ver que cuando la iglesia se reúne y es convocada por Dios para adorarle, la presencia del Señor de manera especial está con su pueblo manifestándose. Y esto, hermanos, no solamente ocurre en la iglesia del Nuevo Testamento, también ocurre en la iglesia del Antiguo Testamento. Había reuniones particulares en donde la presencia de Dios de manera especial era manifiesta y había regulaciones particulares para cuando el pueblo de Dios estaba reunido. Ahora en la iglesia de Cristo, nosotros nos damos cuenta que existen textos claramente que dan un sentido a la iglesia de santidad y reverencia cuando la iglesia está presente en la presencia del Señor. Y por tal manera esta reunión de adoración tiene un principio y un fin, porque no es una reunión que comienza y continúa a lo largo de la semana. Hoy, día del Señor, comienza una semana nueva para nosotros y somos mandados a hacerlo adorando a nuestro Señor.
congregándonos en su día, en el día en que Cristo resucitó de entre los muertos y venció a la muerte y al pecado. Pero esa reunión es una reunión que los creyentes tienen que tener claro que ha comenzado y que también ha terminado. Es decir, no es una reunión que empieza y no tiene un fin. Es una reunión que también concluye y que también es concluida por el mismo Dios que nos llamó a adorarle. Así que esto es lo que se conoce en el segundo punto como la bendición para el pueblo o la bendición pastoral. ¿Qué es esta bendición para el pueblo de Dios? Bueno, es la bendición que nosotros observamos en las Escrituras, en donde de manera particular Dios utiliza medios para bendecir a su pueblo en su labor a continuar en esta tierra. Por ejemplo, el texto más común de esto lo encontramos en Números, capítulo 6, lo que es conocido como la bendición arónica. 6, verso 22, en donde dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y Jehová haga sobre ti alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré. De hecho, hermanos, nosotros, si vamos rápidamente a Lucas para que vean lo hermoso de este texto, es una ordenanza que se da a la luz del pacto mosaico, pero que vemos su pleno cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente importante no perder de vista lo que el Señor le está llamando a hacer a Aarón por medio de Moisés, porque entonces nosotros veríamos con toda claridad lo que está pasando en lo que nuestro Señor Jesucristo está mostrándonos que hace cuando Él está encomendando a su iglesia a seguir avanzando su reino. Lucas capítulo 24, verso 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, dice las Escrituras, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabándole y bendiciendo a Dios. La bendición de Dios que da por medio de Aarón, vemos su cumplimiento pleno cuando nuestro Dios se hace hombre en la persona del Señor Jesucristo, cuando el Hijo se hace hombre, y una vez habiendo vencido y estableciendo su iglesia, su reino terrenal, Él parte a los cielos para después regresar y dice que hace exactamente lo mismo que le había enseñado a Aarón por medio de Moisés el Señor. Levanta las manos y bendice a mi pueblo para que Él pueda seguir con su labor. De hecho, cuando nosotros vamos a las cartas apostólicas, y yo sé que ustedes pueden recordar esto, la mayoría de ellas, como segunda a los Corintios, Filipenses, capítulo 4, 23, segunda a los Corintios 13, 44, Hebreos 13, 20, 21, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, 10, terminan con una bendición, hermanos. Terminan con una bendición. Y ustedes dirán, hermano, pero ahí no vemos a la iglesia congregada. Bueno, hermanos, eso es porque hemos perdido un poco de perspectiva cómo funcionaba la iglesia temprana. La iglesia en sus inicios mayormente se reunían en el día del Señor y leían la carta en su totalidad que eran enviada por los apóstoles. Y la iglesia leía de principio a fin la carta y la carta terminaba precisamente con una bendición para el pueblo de Dios,
para que después de esto el pueblo de Dios pudiera continuar con sus actividades, hermanos. Así que observamos un patrón muy importante de cómo Dios bendice a su pueblo, no solo en el antiguo pacto, sino también por nuestro Señor Jesucristo y a la luz del establecimiento de la iglesia. Esto nos ayuda también a discernir que la reunión formal de adoración ha concluido, hermanos. Esto nos ayuda, como dice un hermano, a entender que la bendición nos está enseñando la transición del encuentro pactual. Guarden eso en sus corazones. Hay mucho de esto que está relacionado con la predicación. Del encuentro pactual que el pueblo de Dios tiene a la vida cotidiana o diaria de las personas. La bendición a manos alzadas, como lo hizo Aarón y el Señor Jesucristo, es una muestra de la misericordia y la bondad de Dios para bendecir a su pueblo al partir a su vida diaria. Dice un autor, la bendición no depende ni procede del hombre, sino de Dios, aunque sea pronunciada por labios humanos. Otro autor, la bendición pertenece a Dios como causa principal y al ministro como un simple instrumento. Otro autor, la bendición final no es una despedida vacía, sino el testimonio de que Dios acompaña a su pueblo una vez que su pueblo ha dejado el lugar especial en donde Dios ha decidido morar, que es la iglesia o el templo, que es su morada. Y no me refiero a una construcción, hermanos. Estoy tratando de usar el lenguaje nuevo testamentario, en donde el templo es la congregación de los santos. El ministro no bendice por su propia autoridad, sino que es el heraldo de la gracia de Dios. Así que la adoración comienza por el llamado del Señor y concluye con la bendición de Dios para su pueblo. Y esto tiene que ser visible y distinguible para todas las personas que se encuentran con la iglesia. Estos aspectos, hermanos, como se los mencioné, empezarán a ser llevados entre nosotros como iglesia. Pero hay otro aspecto también importante que de manera muy rápida voy a hablar y voy a cubrir cuando regresemos a los sacramentos. Hay un aspecto importante de la cena del Señor. El llamado de la cena del Señor, hermanos, es un aspecto que debe de ser público y debe de ser visible. Nosotros observamos en el mandato, en la institución por nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 26, versículo 26 y 28, Marcos 14, versículo 22 y 24, y Lucas 22, versículo 19 y 20, que cuando nuestro Señor Jesucristo está estableciendo la ordenanza del nuevo pacto, la mesa del Señor, Él públicamente con sus discípulos reunidos está haciendo aspectos no solamente de los que Él está hablando, no solamente los elementos, sino que visiblemente el Señor Jesucristo toma el pan y lo parte delante de sus discípulos y les comparte, y después toma la copa con la cual va a compartirles también. Ahora, ¿por qué esto es importante? Pudiéramos pensar, bueno, eso solo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros vemos la práctica apostólica, en donde el apóstol Pablo, instruyendo a los corintios por el desorden de la ordenanza de la cena del Señor Jesucristo, él dice exactamente las mismas palabras del Señor Jesús. Yo espero que nosotros ya tengamos este texto en memoria en 1 Corintios capítulo 11, cuando dice que esta es la manera en la que el Señor le dejó esta ordenanza, que partiera el pan y que tomara la copa, porque este es el pan que por vosotros es partido y esta es la copa que por vosotros es vertida.
Y dice, hacer esto en memoria de mí, hasta que Él venga. Así que, hermanos, este aspecto también es importante, hermanos. Anteriormente no teníamos un pastor y estas ordenanzas deben de ser guiadas por un pastor. No obstante, no debe de ser limitada la iglesia, ni en la práctica de la cena, ni en la adoración. Por lo tanto, mientras no teníamos un pastor, la iglesia es llamada a ver estas ordenanzas y este cuidado de la adoración y pacientemente esperar hasta que el Señor siga estableciendo su iglesia y acomodándola según su perfecta voluntad. Así que estos tres aspectos, hermanos, si el Señor así lo permite, en los futuros días del Señor será una práctica que estaremos viendo, considerando y meditando ya en la práctica como iglesia, hermanos. Es una práctica que según las Escrituras debe de ser cada día del Señor y cada día que su iglesia está reunida. Sé que fue muy rápido, hermanos. Sé que puede haber dudas. Por favor, si hay alguna duda de este tema, con toda confianza pueden acercarse en el momento del ágape. Y voy a volver a tocar algunos de estos temas en nuestras siguientes clases. Solo era importante para mí que nuestras conciencias estuvieran bien informadas de aspectos que como iglesia vamos a comenzar a practicar, no solamente llevándolos a cabo, imponiéndolos, sino teniendo una conciencia informada por la palabra del Señor. Así que hermanos, con esto concluimos el estudio.